Pero ahora vamos a Fede Águila con lo que está pasando en la política. Fede. José, recién hablabas de lo que pasa, lo que está pensando en YPF, por ejemplo, la mayor empresa argentina en este caso, pero en el gobierno están con otras preocupaciones más de corto plazo, pensando en lo que puede pasar de acá al próximo año. Hablábamos en el comienzo, desde que la semana pasada explotó de alguna forma lo que va a ser la campaña electoral del año próximo. Falta un montón, pero tanto desde la oposición como desde el gobierno empezaron a posicionarse y a pensar hacia adelante. La reelección, ¿viste la palabra que desde hace varias semanas, y no solo el presidente, sino que también el ministro de Economía y varios funcionarios todos activados ahí, sí. Hablan de la reelección ya de Milei, sí, abiertamente, y también de varios otros temas que vamos a empezar a desgranar. Bueno, ¿qué pasa con la reelección del presidente? Se empezaron a encender alarmas, sobre todo hablamos muchas veces también sobre el problema de consumo que hay y que afecta a muchos argentinos, también el problema del empleo, y eso empezó a pegar en cuestiones de imagen del presidente de la Nación, y empezaron a bajar las expectativas de acá al año próximo. Si pensamos un año atrás, a esta altura del partido, estábamos hablando de una reelección no segura, pero bastante más cómoda de lo que estamos hablando hoy, mucho más acotada y con un peronismo que empieza a despertar. Por eso la reelección es un tema central, no solo para el presidente, sino sobre todo para la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, para los primos Menem, sobre todo lo que puede pasar de aquí hacia adelante, y la reforma política que tiene que ver con esta estrategia que quiere el gobierno llevar adelante, que antes era un tema central, que ahora lo están pateando un poco para adelante, que es la eliminación de las PASO, de las primarias. En el gobierno quieren avanzar con esto, pero obviamente no tienen los votos todavía. Por eso empezaron ya desde hace tiempo a juntarse con gobernadores para sacar distintas reformas estructurales. La que le queda hacia adelante es la eliminación de las PASO, la reforma política. Bueno, por ahora no tiene consenso, empezó el gobierno, como te decía, a juntarse para sacar otros temas. La semana que viene se va a discutir en diputados, por ejemplo, la media sanción de la reforma orgánica, la Carta Orgánica del Banco Central, también de inocencia fiscal. Se va a discutir luego el presupuesto y todavía quedan las PASO, que es un tema importante. Hoy, por ejemplo, José recibió al gobernador de Neuquén, Diego Santilli, también estuvo con el ministro Caputo. El gobernador neuquino, uno de los más favorecidos, obviamente, por lo que ustedes están contando todo el tiempo de lo que pasa en Vaca Muerta y por toda esta explosión energética que hay con las empresas en la Argentina, le manifestó su apoyo para eliminar las PASO, pero obviamente que falta mucho más apoyo, por eso el gobierno tiene que trabajar y ir mucho hacia adelante. Y preguntabas también qué pasa en el peronismo. El peronismo se está rearmando, pese a las fuertes internas que hay, sobre todo entre el gobernador bonaerense y Cristina y Máximo Kirchner, empezaron a juntarse, obviamente, temiendo lo que va a pasar de acá al año que viene. En el peronismo sostienen que si no empiezan desde más temprano que tarde, va a ser muy complicado disputarle al gobierno el año que viene, y sobre todo si las expectativas, que ahora no son las mejores para el gobierno, empiezan a darse vuelta. Así que esto es lo que por ahora, José, a un año de la elección, falta muchísimo todavía, pero están trabajando y mucho en varios sectores en el gobierno y también obviamente de la oposición. Bueno, hay un momento en el cual el reloj de arena se da vuelta y la campaña comienza, que eso es lo que estamos viviendo por estos días. Tiene dos aristas de polos muy opuestos. Por un lado, el vocero Rabier, que esto es lo que decía, mira. ¿Cómo van a llegar a 2027 si piensan seguir aumentando las tarifas y liberando los precios a las empresas privadas para que hagan a mansalva? Si no, van a salir a recuperar a los pequeños ahorristas que se vieron con la pistola en la cabeza, como lo dijo el presidente Milei, debido a que no pueden llegar a fin de mes para comprar alimentos. No estoy diciendo comprar zapatillas ni comprar un lujo. ¿Qué acción va a tomar el gobierno para impedir que siga degradándose la vida de los trabajadores y las trabajadoras en la Argentina? Gracias. Si la pregunta es cómo llegamos a octubre del 20. Siguiente pregunta. Tiene que aprender a preguntar, Fabián. Bueno, por un lado esta campana y por otra lo que decía Fede, durante estos días se están midiendo uno y otro candidato, precandidatos, están las internas, y una cuestión que tiene el peronismo muy inteligentemente al momento de exteriorizar, por llamarlo de alguna manera, sus internas, es que para afuera no pasa nada, para adentro los trapitos se están limpiando en casa. Pero mira cómo lo decía el gobernador Kicillof, que dijo vamos todos juntos, mirá. El peronismo lo que está haciendo es construyendo y organizándose. Y me parece que si ustedes a unidad llaman un acuerdo
de cara a la formación de lo electoral o de las candidaturas falta un montón, fíjense que falta un montón, pero me parece muy bien y muy positivo que todos los sectores estemos tirando para el mismo lado. El modelo de la Argentina cuando anda bien es con mucho, pero mucho trabajo que viene del sector privado. Entonces esto requiere por supuesto que se priorice la producción, que se priorice el mercado nacional, que se priorice la demanda. Para eso hay que subir los sueldos, para eso tienen que estar mejor las jubilaciones. Sector privado, dice el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que no lo esconde, él tiene una escuela más marxista, ¿no?, en materia de economía, con lo cual es más protagonista el Estado dentro de su filosofía, pero ya está en modo campaña, habla del empleo privado como una de las aristas, porque lo que vas a ver por estos días en materia de construcción de parte de la oposición son 3 argumentos. Uno, que tiene que ver con las pequeñas y medianas empresas, que no les está yendo bien en su mayoría y encuentran agua en la pileta al momento de sustentar su futura campaña. Otro argumento es esto que estabas viendo en este contexto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que está vinculado con el empleo. Hoy todos los guarismos plantean que la opinión pública argentina tiene como prioridad o como preocupación principal el tema de empleo. Y la tercera pata, que también es económica, es el poder adquisitivo. Esos 3 ejes van a ser la argumentación por parte de la oposición, y del otro lado nos mostraba Sofía hace un ratito cómo está ya el presidente del Banco Central explicando qué es lo que viene. Sí, te sumo algo más, de que si la demanda interna, volver a cerrar la economía tal vez, porque dijo hay que priorizar la demanda interna y el gobierno, lo que está buscando el gobierno de Javier Milei es abrir la economía, así que tal vez ese sea otro punto de enfrentamiento en la campaña para el año próximo. Hay un tema que no es menor, es que los 2 antagonistas que hoy están sobre la mesa son genuinamente antagonistas. O sea, piensan exactamente lo contrario de todo lo que hay que hacer en la economía. Uno dice hay que abrir para crecer, el otro dice hay que cerrar. Uno dice vamos por los mercados internacionales, el otro dice vamos por el mercado interno. Uno dice el Estado es criminal, el otro dice hay que tomar más empleos estatales. Uno dice la obra pública hay que licitarla para el sector privado, el otro dice hay que invertir en obra pública. Con lo cual vamos a una campaña. Hay que ver igualmente, José, en la campaña si estos antagonismos se terminan yendo hacia un centro, porque obviamente hay un electorado que no quieren estos antagonismos, que está ahí a la pesca, ¿no? Lo que van a tener que ir a buscar tanto el oficialismo como el peronismo, tienen que ir a pescar ahí, porque están cansados mucho de estos sectores en la Argentina, de estos 2 antagonismos como vos planteabas, así que probablemente veamos un centro. Obviamente primero el peronismo tiene que dirimir su interna, falta mucho también, y la interna es muy fuerte y muy feroz, pero seguramente veremos algo un poquito más tirado hacia el centro. Viste que está de moda ahora entre los politólogos la palabra nitidez. Si van al centro pierden nitidez. Entonces es como que están incentivados a cada vez ir más a los extremos. Y además, nos olvidaste decir, son 2 economistas. Es lo único que tienen en común. Economistas de escuelas también. Las bibliotecas que consulta uno y otro son completamente distintas, si bien hay un mito respecto al presidente Milei. El presidente de Milei estudió durante muchísimo tiempo a los keynesianos que tiene, en este caso John Maynard Keynes, una escuela que parece antagónica con lo que piensan los libertarios. Sin embargo, lo estudió durante muchísimos años y es algo que en su universidad era parte de lo que más leía y más lo apasiona. Exactamente.